estamos con nuestro querido More Efraín, que nos acompaña hoy, como siempre, con esos apuntes tan espectaculares. Nuestro querido More Efraín es un abogado y es un abogado que conoce mucho, muchísimo, y que nos instruye cada vez más sobre esas leyes y políticas que también circulan alrededor de todas estas noticias que se viven sobre Israel. ¿Cómo estás, More Efraín? Shalom, un saludo muy especial a nuestro querido Emanuel, a ti, mi querida Isa, a mi querido Mario, que sé que está por ahí, y a mi querido More Claudio. Un saludo especial a quienes ya están conectados o están conectados. Y bueno, nuevamente aquí, pues con el ánimo de estar atentos a el cuestionamiento, la pregunta, que si es posible contestarla, lo haremos de la mejor manera. Un gran abrazo y buena noche. Así es, así es. Bueno, hoy vamos a hablar, mis queridos panelistas, de un tema urgente, urgente, urgente. Y ese tiene que ver obviamente con esa creciente ola de antisemitismo, disfrazada de antisemitismo. Y bueno, entonces, él en Gaza, que está enfrentando, no sé si es miedo, no sé si es interés o simplemente antisemitismo disfrazado de diplomacia. Ya lo hemos dicho, ¿sí? Lo hemos repetido continuamente. Eh, en este momento, Latinoamérica se ha dividido en dos bloques, de los que apoyan a Israel con claridad moral y los que se han convertido en esos cómplices del terrorismo. Y lo vemos en Latinoamérica, y hay quienes llaman el terrorismo por su nombre, pero otros, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o el presidente Gabriel Boric en Chile, que han elegido abrazar esa causa de quienes usan bebés como escudos humanos. Entonces tenemos dos bandos. Los países hostiles en este momento son Colombia, Chile, México, Bolivia, Nicaragua y Brasil. Y los países aliados en este momento son Argentina, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Panamá y Perú. En Latinoamérica ya hay quienes llaman al terrorismo selectivo. Casos como Francia, el Reino Unido, Canadá, que han sido duros en sus críticas a Israel, pero cobardes también a la hora de decir lo más obvio. Hamas es un grupo terrorista que secuestra a su propio pueblo. No lo vemos ni una vez condenar a Hamas con nombre propio, porque les cuesta más caro enfrentarse a ese islamismo radical que culpar a la única democracia. Y, o sea, se les facilita más, les sale más caro enfrentarse a ese islamismo radical que culpar a la única democracia del Medio Oriente, que es Israel. Lo vimos ahorita, el presidente Emmanuel Macron declaró que reconocer un Estado palestino es un deber moral y una necesidad política. Incluso sugirió sanciones si Israel no mejoraba la situación humanitaria en Gaza, pero ante la negativa de Hamas al no aceptar el acuerdo de alto al fuego que sí aceptó Israel por parte de Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, no hubo el mínimo pronunciamiento o sanción. O cuando Hamas disparó a los gazatíes por recibir esa ayuda humanitaria por parte de Israel, que según Macron dice que es un deber moral. No dijeron absolutamente nada. Y hoy vamos a transmitirles un video impactante de cuando Hamas dispara a esos gazatíes. Le voy a pedir a mi hermoso esposo que por favor lo proyecte, porque aquí hay pruebas, aquí están las imágenes, que destruye cualquier excusa, y espero que en nuestros oyentes, si están los dos participantes de hace 7 días, puedan estar viendo este video, y si no, pues bueno, pueden repetir el programa, donde Hamas está armado, y dispara contra los civiles palestinos por intentar recibir la ayuda humanitaria, esa ayuda enviada por Israel
en conjunto con Estados Unidos. Y ahí lo estamos viendo este video donde más o menos unas 31 personas, porque eso no lo reportan, esto fue tomado con los drones de las FDI, ¿sí? Y esto no lo van a ver en la BBC, ni lo va a cubrir CNN, y ni hablar de los medios aquí en Colombia, que solamente le han dado palo a Israel porque así ha sido. Los hemos escuchado y hemos sido testigos de eso. Porque no encaja en ese guión de Israel el opresor, sino que estas imágenes han sido censuradas, ocultadas o minimizadas muchas veces. Y ahí, por favor, amor, volverlo a poner. Y así como escuchan que la ayuda que debería aliviar el sufrimiento del pueblo gazatí es bloqueada y robada y castigada por Hamas, porque prefieren mantener a su pueblo hambriento y sometido y útil como carne de cañón para su propaganda, que eso es lo que hacen. Este video es de mayo del 2024, finales de mayo, y nadie se pronuncia. Estas sí son pruebas. Ahorita vamos a hablar de lo que causó también un falso... una falsa noticia por parte de los medios como la BBC y Washington, pero ahorita nos vamos a concentrar en lo político en los países. Por otra parte, España, Irlanda y Noruega, mientras tanto, le dan ese regalo a ese terrorismo, y es reconocer a Palestina como un Estado. No exigen ni una sola condición, no exigen el desarme de armas, no exigen elecciones democráticas, no exigen paz, no exigen ni siquiera la liberación de nuestros rehenes. Lo único que hacen es legitimar a quienes quemaron sinagogas, a quienes siguen quemando sinagogas, y a los que violaron a muchas niñas en estos kibutzim. Y no obstante, también España cruza esa línea roja, porque después de reconocer a Palestina sin condiciones, ahora bloquea un cargamento de armas destinado a Israel en plena defensiva. ¿Qué significa esto? Que están premiando a los terroristas y dejando indefenso a quien lucha por su vida, que es Israel. Yo quiero que nuestros panelistas y los que nos están escuchando, ¿ustedes se imaginan a España bloqueando armas a Estados Unidos después del 11 de septiembre, perdón? Pero con Israel todo vale. Si ustedes se imaginan si tras el 11 de septiembre Europa hubiese reconocido a Al Qaeda como Estado Islámico de Manhattan, eso es lo que estamos viendo ahorita, que es un absurdo. Y para los que nos están escuchando, es un absurdo, ¿sí? Reconocer un Estado sin condiciones es como si le regaláramos esa embajada a Al Qaeda. Es lo mismo. Entonces, hoy no hay ese espacio para esa tibieza. O estamos con Israel o estamos con quienes le disparan a niños por recibir comida. Porque ahí vemos en ese video que disparan a niños, a mujeres, a hombres, a los que ellos mismos usan como escudo humano. Entonces, mientras eso también ocurre, él va a considerar en este caso lo que hoy día son transgresores en el mundo. Él hizo una cuenta pública. Normalmente en esta época se hace una cuenta pública. Él le queda prácticamente casi nada, prácticamente porque nosotros entramos en elecciones en noviembre para cambio de mandatario en marzo. Una cuenta pública que para los chilenos fue totalmente como una cuenta de Narnia, es decir, totalmente desenfocado de todos los problemas chilenos, de todas las necesidades que hoy día ha habido, de la inseguridad, de la pérdida, en este caso, de la credibilidad en las instituciones, debido a que ha sido un verdadero gobierno muy corrupto, donde hay casos de no solamente de fundaciones creadas para sacar dineros, pero volviendo al tema más que nada en este sentido, el gobierno de Boric, aparte de ser crítico en este caso,
creó una bola de nieve que él no sabe cómo va a llegar, principalmente con el tema de lo que primero, cuando él asumió y fue el embajador de Israel, le hizo un desaire, es decir, una cosa ha sido permanente. Segundo, en estos últimos años, él ha tenido una actitud muy pro-Palestina, y no digo pro-Palestina, porque aquí hay que entender claramente de que no es un tema con el pueblo palestino, sino con Hamas. Entonces, en esta cuenta pública, antes de la cuenta pública, él da como una situación como de que él realmente está haciendo un castigo con un boicot contra Israel, contra no comprar las armas, y que él va a hacer un boicot tremendo. Y el embajador, que nosotros tenemos embajadas y tenemos también consulados, pero el embajador dijo: usted no entiende lo que está haciendo, porque no está perjudicando de ninguna forma a Israel, ni menos está ayudando a Gaza. Principalmente sus acciones son verdaderamente tontas. Llamó en este caso el subsecretario de Estados Unidos y no le contestó. Obviamente que las relaciones hoy día se manifiestan, y todos los analistas políticos de Chile establecen de que quien es enemigo de Israel también es enemigo de Estados Unidos. Y eso implicó claramente de que van a haber sanciones. Una de las cosas que tenemos esta ruptura de relaciones, como la introducción, en este caso, de no haber, en este caso, recibido, ni tampoco ha hecho ninguna situación, pero tampoco se puede pensar de que esto va a traer mayores, incluso la comunidad judeo, en este caso judía, israelita acá, la comunidad cristiana, la comunidad principalmente establece, si piensa lo que cualquier otra persona pensaría, es decir, entramos en maldición. Y uno diría: ¿pero esto es verdad? Sí, a quien tú maldijeres será maldito. Es decir, en este sentido, han habido situaciones bien complejas. Este es el tema de personaje. La comunidad judía chilena expresa la preocupación también por lo que considera un ambiente hostil hacia Israel. Porque realmente si él, como gobernante, presenta una situación así, se aumentan verdaderamente las agresiones internas, porque como él maneja un poder político, en este caso del comunismo y también del progresismo, implicaría claramente que todos aquellos que hoy día estemos hablando por Israel, estamos en una situación también delicada. Por otro lado, el haber sacado en este caso los agregados de la embajada, en este caso en Israel, trae consigo una serie de problemáticas que tienen que ver con los 10.000, como hemos hablado, 10.000 chilenos que se encuentran en Israel. Son, para entender, una de las comunidades también latinoamericanas grandes en Israel, que han permitido realmente también producir una serie de intercambios comerciales, y sobre todo del punto de vista, en este caso, de mantener esta relación tan buena que había. Como hemos explicado anteriormente, Chile desde el año 1948 ha mantenido una relación impecable. Sobre todo había sido en realidad, como diríamos en este caso, guiándonos siempre por una línea muy de diplomacia, pero también de desarrollo. Así que no lo vemos como una situación de ninguna forma positiva. Sí, esperamos que los nuevos, y yo te digo, los nuevos candidatos a presidencia en noviembre, todos tienen una posición pro Israel. Y volvamos a la cordura, como siempre. Eso es lo que te podría decir, Isabel.
Ay, gracias, querido More. Ya voy a quitar el cronómetro, ya que somos más poquitos. Entonces, perdón, es que no le había avisado a mi esposito que lo quitara. Entonces, pero tan juicioso tú. Qué bonito. Bueno, pero mi querido More, o sea, también hay miedo, miedo. Sí, es que lo que pasa las últimas veces, yo te digo, el 7 de octubre, muchas de las congregaciones y comunidades nosotros tuvimos que mantenernos muy cerrados. Y sobre todo si esta situación viene desde el mismo gobierno, cualquiera que sea exaltado o crea, es decir, podemos tener situaciones como la que ha tenido Estados Unidos, no solamente para aquellos, y voy a decir, no solamente para aquellos que están hoy día asistiendo a sinagogas, sino que a comunidades cristianas, en este caso nosotros mesiánicos y otros más. De hecho, la gente no se manifiesta como este es un espacio muy valioso, yo le quiero decir a Col Israel, que este es un espacio muy valioso para nosotros poder hablar, porque así, como tú dices al principio, tenemos que hablar las cosas porque al final de todo, en este momento, enfrentamos esta situación. No hay persecución todavía, pero sí sabemos que si se mantienen estas políticas, sí puede haber persecución en Chile. Así es, así es. Bueno, para mis queridos panelistas como Emanuel y el More Efraín, no va la misma pregunta porque pues el More Claudio está allá, él es el que está viviendo allá lo que está pasando con la comunidad judía en Chile. Voy a leer aquí unos comentarios. Saludamos a Catherine Melo, Shalom, Alejandro Iskander, quien nos acaba de decir que el video que acaban de mostrar, lo que acabamos de mostrar, corresponde a un incidente completamente distinto y ocurrido en otro lugar, no a la masacre de la GHF. Ok. Bueno, no sé qué lugar estará hablando él. Bueno, Alejandro Iskander también dice fue en Khan Yunis, no en Rafah. Bueno, yo no nombré en ningún momento Rafah. Ahí hay una banda respaldada por Israel, saqueó ahora es Israel, claro. Saqueó 7 camiones de harina y revendió la carga a personas hambrientas por $30 la bolsa. Claro. Ok. David Oliver, luchar ante tanta desinformación de los medios se debe a la actividad de puertas hacia adentro y no de puertas hacia afuera, tanto de las comunidades religiosas como políticas. Sí, así es. El silencio también es cómplice. Saludamos también a Yolanda Zipa Gauta López, Shalom reportando sintonía desde Paipa. Un saludo especial para mi More Efraín. Muchas gracias, Yolanda. También está Cindy Martínez. También saludamos a Cindy Martínez. Bueno, se conectan, se van conectando. Y pues yo le tengo una pregunta para mi querido More Emanuel y para mi querido More Efraín y es, bueno, ya nuestro More Claudio nos dio como ese vistazo en lo que está pasando a Chile, pero la gran pregunta es si estos escenarios continúan, vamos a ser un poco fatalistas y se los dije al principio, debemos ya comenzar a planificar como una migración hacia Israel para proteger ya nuestras familias ante una posible oleada de violencia peor, algo que puede estar, estamos caminando como hacia otro holocausto, porque cada vez que vemos este escenario, vemos cómo no respetan, lo vimos esta semana, este hombre que lanzó bombas Molotov frente a una manifestación que causó bastantes heridos, y también vimos y ahorita vamos a hablar acerca de esa noticia que medios muy importantes dieron a conocer sin pruebas, y que hicieron también y desataron una ola de violencia contra otras personas que querían ser solidarias con los 58 rehenes que aún se encuentran en la franja de Gaza. Yo le quiero preguntar entonces a mis queridos panelistas Emanuel y el More Efraín, ¿estamos como comunidad preparados para organizarnos globalmente frente a esta amenaza creciente y existe esa posibilidad? ¿Lo han pensado? ¿Se ha hablado? Mi querido More.
Emanuel, perdón, pero claro, claro, claro. Bueno, hay pasado una pregunta que tú nos haces y en los comentarios que hemos tenido allí en el chat. Yo quiero responder como respondí allí en uno de los comentarios y es lo siguiente. No solamente desde el 7 de octubre, sino en toda la historia del Estado de Israel, las noticias que se han propiciado desde el Estado siempre han tenido la oportunidad de ser comprobadas y corroboradas. Hasta el día de hoy nunca Israel se ha retractado y ha dicho, no, esto fue una fake news. Sino por el contrario, toda la información se ha desarrollado dentro de un marco de transparencia. Pero en cuántas ocasiones hemos tenido ya que ver que diferentes medios de comunicación, como la BBC, que se suponía era un medio de comunicación bastante serio, ha tenido que retractarse de las noticias en contra del Estado de Israel, de las malas cifras, de la falta de información, de comprobación. Es decir, un periodismo absolutamente, pero absolutamente polarizado. Y ese es uno de los aspectos que hoy en día más preocupan y que justamente va hacia la respuesta de tu pregunta. Hoy en día estamos viendo una polarización y no realmente una visión objetiva de lo que está sucediendo. Resulta que Israel es atacado y por el hecho de defenderse, hoy en día se convierte en un victimario. Esto es absolutamente absurdo. O sea, eso no se ve en ningún otro lugar, sino solamente en Israel. Es el único país al que se le coarta completamente su derecho a la defensa y su derecho a la existencia. Ahora, hablemos de realidades tan sencillas como lo que se ve en el diario Vivir. ¿Dónde se registran noticias? Israelíes atacaron a gente o judíos atacaron o vandalizaron negocios. No se ve, no aparece, porque no hace parte del código ni de la conducta de nosotros como pueblo judío. Pero es un recurrente el ver en las noticias completamente corroborables los actos de violencia que se ejercen por parte de estos fanáticos y que han causado un daño a toda la población, principalmente a la población judía, pero con un enfoque también hacia todo otro tipo de creencias o otro tipo de culturas, porque su guerra es básicamente, o su intolerancia es hacia cualquier persona que no crea como ellos. Y esto ha venido sembrando terror en el mundo. Hace tan solo unos pocos minutos, un canal de noticias como Itón Gadol publicaba justamente cómo es vergonzoso de que hoy en Europa mujeres alemanas estaban totalmente intimidadas porque hombres islamistas o fanáticos de este tipo de grupos en medio de un tren las intimidaban en medio de sus cánticos y de sus actos de violencia. ¿Dónde tenemos que ver eso? Pues es sencillo. Ahora, la gente busca defender lo que es indefendible. Y esto ha causado que como comunidades judías tengamos mucho más presente el antisemitismo en nosotros. Yo lo hablo desde el contexto de nuestra propia comunidad. Desde el 7 de octubre del año 2023 hemos tenido que pasar diferentes circunstancias que no pasan hacia el otro lado, que no suceden hacia el otro lado. Tú no vas a ver a un judío, a un legítimo judío y a una persona que ha sido criada dentro de la óptica de la Torá y de la observancia, escribirle a un musulmán porque simplemente es musulmán y ofenderlo por el hecho de ser musulmán. No va a pasar. Pero vas a ver que gente nos escribe a nosotros sin ni siquiera ser ni musulmanes ni nada por el estilo, pero por el simple hecho de ser judíos nos ofenden. En el caso nuestro nos han intentado hackear nuestras redes sociales, nos han mandado panfletos ofensivos, nos han atacado vandalizando nuestros lugares sagrados. En el caso de Bogotá tuvimos vandalizaciones directas. En el caso de La Calera tuvimos que tomar acciones necesarias para la seguridad tanto nuestra como de nuestros comunitarios, porque hay unos ataques directos hacia la comunidad judía. Esto que ha generado una migración bastante alta desde el 7 de octubre del año 2023 hasta el día de hoy. Más de 4.000 judíos ya han hecho aliyá desde diferentes lugares del mundo, porque
hay un sentimiento de querer buscar la protección estando en nuestro propio estado y en nuestra propia tierra. Claro, esto ha acelerado notablemente el sentimiento de la Liga, el sentimiento del retorno a nuestra tierra. A pesar de que sabemos de que estamos en guerra, a pesar de que sabemos que estamos en conflicto, pero hoy se convierte en un lugar más seguro nuestra propia nación de Israel que el vivir en otro tipo de naciones como las que estamos viviendo, donde sabemos que gobiernos como los que tenemos en Colombia, como los que hay en Chile, como los que hay en Canadá y en tantos otros países que guardan en un silencio ante el terrorismo, se convierten en nosotros en lugares completamente inseguros para nuestra residencia y para nuestra vivienda. Y despierta en nosotros el interés mayor de regresar a nuestra preciosa Eretz Israel. Así es, así es, así es, mi querido More Efraín, por favor. Bueno, pues creo que para entrar en la opinión, quisiera traer a colación una definición muy sucinta, muy concreta, muy pequeña de qué es terrorismo, y con eso baso mi intervención. Terrorismo es ni más ni menos que un uso sistemático, con una finalidad de coaccionar organizaciones no solo nacionales, sino internacionales, incluyendo los gobiernos, con fines de índole ideológico o de índole político. Ese entendimiento que tenemos aquí, lo que se ha presentado en Israel, y como bien lo ilustraba mi querido Emanuel, y todo lo que hemos hablado, dialogado y compartido en estas temáticas hermosas de con Israel, pues es un derecho inalienable que le corresponde a un Estado de propender por la seguridad de sus asociados, de propender por la defensa de sus coetáneos, de sus coterráneos, estén dentro o fuera de esa nación. Para eso están las embajadas, los consulados, etc. En ese entendimiento es importante resaltar que las situaciones más fuertes fuera de Israel en antisemitismo se han visto en estados mayor parte de línea de pensamiento progresista, de índole de pensamiento izquierdista. ¿Por qué digo esto? Van a decir, pero Estados Unidos es de derecha. Sí, pero es que hay una ideología. No estoy hablando del gobierno como tal, sino de una ideología que está dentro de esos estados. Está inquistada de una manera anacrónica dentro de esos estados. Ahora, que ahí también haya posibilidad de catapultar gobernantes, políticos, gente que tenga que ver con el gobierno, a estar en lugares de eminencia, pues obviamente que se ve. Pero ¿cuál es el punto? Y voy, por ejemplo, aquí a América Latina, lo que está haciendo el presidente Boric allá en Chile, lo que está haciendo el presidente colombiano aquí en Colombia, lo que está haciendo el presidente brasileño allá en Brasil, y todo lo que tiene que ver con esa coherencia política para ellos e incoherencia social para nosotros. Porque el hecho de que ellos tengan esa posición, esa ideología, no quiere decir que todo el establishment, todo el establecimiento la tenga. Simplemente llegaron allá de una u otra forma por sesgos políticos, punto. Ahí no hay otra cosa que resaltar. Por ejemplo, lo que nos compartía el More Claudio, ya en las próximas elecciones, y detrás Hashem, con la ayuda del cielo que sea así, ya hay gente dispuesta a estar en esos estamentos, pero con un corte de, no digamos que político, pero de llegar a interrelacionarse de una forma adecuada con Israel.
En ese entendimiento baso mi primera posición. En la segunda parte, ¿qué es? Pues para nadie es un secreto que en todos los estados hay situaciones en pro o en contra de. Aquí no estoy haciendo en pro o en contra de derecha o de izquierda. Aquí están haciendo énfasis es en una desinformación que sacan los grandes noticieros nacionales e internacionales con fines económicos y políticos en su haber, con el propósito de desacreditar una nación, en este caso Israel. ¿Con qué fin? Con la finalidad de congraciarse con la línea de ese país, con la línea de izquierda. Ahora, la BBC, vemos en Inglaterra qué está sucediendo. Aquí el reino está dividido. ¿Por qué? Por la desinformación. Divide y reinarás. En conclusión, ya para abordar el tercer punto, que es el base de la pregunta, sí se ha notado, se ha visto el retorno de nuestro pueblo en el exilio a Israel, porque aparentemente es más seguro para los de afuera. Pero realmente sí, ellos se someten a las bombas, se someten a todo lo que está viviendo Israel, que eso sí no lo sacan adecuadamente en las noticias, pero sin embargo, en aras de la reflexión institucional hacia Israel, de la reflexión pues en el entendido de estar cerca de su territorio, cerca de su base, cerca de su ideología, cerca, si me permiten el término que no es muy apropiado, de la religión, de lo que los hace unirse a la tierra de provisión, pues esa es una forma. Además, vamos a ver que desde mucho tiempo atrás el pueblo de Israel está tratando de regresar a su tierra. Y el componente que tenemos siempre es que ha existido la contraposición. ¿Qué quiere decir? Personas, grupos étnicos, grupos políticos, sean internos o externos, que procuran es que esa situación no se dé. En conclusión, como dije en esta última parte, sí, la gente, nuestra gente hermosa israelí se siente más segura en un estado, se siente más segura bajo sus dominios territoriales, se siente más segura bajo el amparo de las FDI y se siente más segura de la protección divina. Y en ese entendimiento, pues no es que aquí en el exilio estemos desprotegidos del eterno ni cosa parecida, sino que se ven situaciones que hay que saber manejar, debemos saberlas manejar y con la provisión que ya tenemos, que esto va a ser temporal. En Colombia, por lo menos hablando así como en Chile, no creo que vaya a existir nuevamente un gobierno de ese talante como el que tenemos ahorita, por no solo el estatus que tienen, sino que es un Estado que, si bien es cierto, aparenta no beligerancia, es totalmente beligerante con su ideología, con su forma de actuar internacionalmente y con su forma de actuar con los connacionales. Veamos el ejemplo claro de Colombia. Hablan de Israel, contra Israel, y no miran qué está pasando aquí, qué está pasando en el Catatumbo, qué está pasando en el sur del país, qué está pasando aquí nomás del Tolima hacia abajo, qué está sucediendo. Eso sí no lo ven, pero si sumamos esa cantidad de personas fallecidas, muertas por la violencia, tienen una suma importante. Entonces nos gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que tenemos en nuestros ojos. Así es, así es. Y bueno, a mis queridos oyentes y a nuestros panelistas los quiero poner en contexto sobre lo que pasa con este video, porque era el segundo tema que teníamos. Muchísimas gracias por las respuestas de nuestros panelistas ante la información sobre el antisemitismo político que se está viviendo también. Y bueno, voy a ponerlos en contexto. Todo comienza por una supuesta información de un ataque israelí en Gaza, cerca de un centro de distribución de alimentos operado por la Fundación Humanitaria de Gaza.
la GHF. Esta es una organización respaldada por Israel y Estados Unidos. Entonces, Hamas, que controla el Ministerio de Salud en Gaza, afirmó que 31 palestinos murieron por fuego israelí, que es la misma información conspirativa de nuestro querido Alejandro Iskander, que encuentra en TikTok, porque yo me imagino que esa es la fuente, TikTok. Entonces, ¿qué pasa? La BBC y Washington, unos medios muy reconocidos, repitieron esta misma versión y verificación sin videos, sin evidencia, solo con la palabra de Hamas. Israel sí presentó una evidencia, que es el video que presentamos ahorita, que es hecho con los drones de la CFDI, y donde se ven hombres armados disparando a la población de Gaza, y son Hamas. Pero pues ahí también Alejandro Iskander dice que es que se disfrazó la CFDI y le disparan a la gente, porque para todo tienen una respuesta. Más tarde la CFDI, bueno, desmienten estos hechos, se muestra el video de 15 minutos y se prueba que nadie fue atacado. Y bueno, no, es que hay dos hechos, perdón. Hay dos hechos. Hay un video donde se muestra lo que pasó con las personas, con los disparos de Gaza, y hay otra instancia, otro lugar en donde se afirma que Israel ataca, y se muestra un video en donde no hay, donde hay calma. O sea, como que la información se confunde, donde no hubo disparos, donde no hubo caos. Pero por este hecho de este video que también se muestra, hay como esa desinformación, podríamos decirlo así. Y pues estos medios respetados, entonces difunden esta información, pero el Washington Post reconoce ese error porque él sabe que la narrativa estaba mal, no había sido comprobada. Pero la BBC no hizo eso. La BBC, por su parte, cambió solamente el titular, ajustó las cifras, pero nunca pidió disculpas por haber difundido información no verificada, y nunca se retractó de todo. Esto sí se aprovechó para atacar al gobierno de Trump, cuando la vocera Caroline Levitt le exigió explicaciones. Bueno, esto no es nuevo. La BBC siempre tiene un historial largo de sesgo anti-israelí, porque ellos niegan llamar a Hamas como terroristas. Por ejemplo, en el 2024 se documentaron más de 1.500 violaciones editoriales anti-israelí de este medio, y llegaron a llamar en la liberación del papá de los vivas prisioneros, en vez de llamarles rehenes israelíes a los rehenes que estaban liberando, y otras cosas más. Pasa una cosa, y es que cuando vemos este video donde están disparando a los gazatíes, ese video fue antes de que sacaran esta falsa noticia de que la CFDI atacó a esta ayuda humanitaria. ¿Me hago entender? O sea, primero ocurre lo que pasa en esta zona de ayuda humanitaria, que Hamas prácticamente está enojada porque la gente está tomando esta ayuda humanitaria. No pasa nada, no dicen nada, pero después, con mentiras, es que empiezan a acusar a la CFDI sobre algo que nunca pasó, y en los videos se muestra que nunca pasa nada. Así es el contexto de las cosas, así es. O sea, no revolvamos que es porque son dos contextos diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa este video nadie dice nada, ni la ONU, pero cuando Hamas y esta organización envía esta información de esto que pasó con la CFDI, la ONU aparece. Ahí sí aparece la ONU, porque ella no se puede quedar atrás, ella tiene que aprovechar. Y ahí sale Antonio Guterres y publica, horrorizado, los informes pues de los muertos, sin mencionar a Hamas ni una sola vez, sino solamente las fuerzas de defensa de Israel. Y leyó un informe que no tenía pruebas, que no era verificable, y condena directamente a Israel.
obviamente, como ya no tienen no pueden repartir la ayuda humanitaria porque pues ya se les acabó prácticamente el negocio, la ONU realmente no le interesa ayudar a Gaza. Solamente lo que le place a la ONU es alimentar esta maquinaria terrorista. Es más, cuando Hamas niega el acuerdo humanitario, ante el acuerdo humanitario, el último acuerdo humanitario se niega, una de las condiciones de Hamas es que otra vez la ONU vuelva otra vez a repartir la ayuda humanitaria, porque como la ayuda humanitaria se la dan es a ellos. Entonces, otra vez entramos en esa guerra informativa, esa estrategia de siempre, que es Hamas lanza esa acusación falsa, medios internacionales la publican sin verificar, Israel es juzgado y condenado globalmente, y cuando se muestra que es mentira, ya es tarde, y mientras tanto el antisemitismo crece, las universidades arden en odio, las sinagogas son atacadas, las redes se llenan de mentiras, y la desinformación mata con este odio. En este momento, viendo cómo los medios, la BBC, Washington, prácticamente difunden sin filtro los comunicados de Hamas y cómo la ONU se suma a este coro de exigir, sin exigir pruebas, porque no habían pruebas. Pregunta para los panelistas y para los oyentes. ¿Estamos ante una nueva forma de antisemitismo moderno, disfrazado de ese activismo humanitario? Porque es la misma retahíla, la leo aquí, precisamente, a través de Alejandro Iskander, que es la misma. ¿O simplemente estamos presenciando ese colapso moral de las instituciones que deberían proteger la verdad? Porque ni siquiera aquí en Colombia pasa. O sea, aquí en Colombia destrozan a Israel totalmente. Y traen políticos de izquierda, porque eso sí, los políticos citan políticos de izquierda y invitan políticos de izquierda porque saben que están contra el actual gobierno. El actual gobierno que sí está combatiendo esta organización terrorista. Lo mismo que hablábamos ahorita. Entonces, mis queridos panelistas, según esto, estamos ante esta nueva forma de antisemitismo disfrazado de activismo humanitario o estamos presenciando ese colapso moral de las instituciones. Por favor, mi querido More, Claudio desde Chile. Ahora sí, ahora sí. Que nada, quería hacer un pequeño paréntesis sobre algo que es más complejo, que tiene que ver con el tema de Xinjiang. Desde el año 2017 se han acumulado numerosas pruebas y testimonios creíbles. Por ejemplo, detenciones masivas arbitrarias. Estamos hablando en China. Más de 1 millón de personas, algunas estimando hasta 3 millones, han sido detenidas en una vasta red de campos de reeducación o centros de formación profesional que en general hacen. Lo segundo, trabajo forzado. Hay informe extenso que los uigures sometidos a trabajo forzado en fábricas, especialmente en producción, torturas y abusos. Detenidos han testificado sobre torturas, abusos físicos, control de la población, se han documentado métodos coercitivos, persecuciones culturales y religiosas, debido a que ahí hay muchos, en este caso musulmanes, se han destruido mezquitas, represiones de práctica religiosa, separaciones familiares, vigilancia masiva. Este es verdaderamente un tema que si tú lo miras desde el punto de vista de aquellos que están diciendo esto es un genocidio lo que está haciendo Israel contra Gaza, genocidio, que son crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, en este sentido, podríamos decir que gran parte de la temática que hoy día estamos hablando tiene que ver principalmente de que hay temas que se están dando. Si tomamos este caso de prácticamente 3 millones de personas de Xinjiang que están siendo reprimidas por el gobierno chino,
Eso no se habla. Ahora, no voy a buscar lo que se llama actualmente, lo que se llama la forma de política de pareo, es decir, porque esto está mal, esto lo voy a considerar, sino que voy a partir de la base de lo que estamos hablando. Hay un sesgo completamente con respecto a Israel en términos de lo que está haciendo por su deseo y su derecho de autodeterminación y la búsqueda de verdaderamente, en este caso, de tener un país libre. Pero si lo miramos desde el punto de vista actualmente con respecto a los países de África, a los países de Sudamérica, vemos cómo una Venezuela expulsa a prácticamente un tercio de su población. ¿Eso no será genocidio? Por eso en general la gente como que tiene sesgado y dice, genocidio es esto y esto, porque me estoy defendiendo. Hay un político chileno que un día le preguntaron, y es uno de los que va a ser candidato, le preguntaron, ¿y si entra una persona a tu casa, qué vas a hacer? Dijo, yo voy a tomar mi pistola, mi revólver, y lo voy a matar. Pero le dice, ¿cómo vas a matar a alguien que está entrando? No, él entró a mi casa, quiso violar a mi familia y quiso matarla. Lo que pasa es que en cierto aspecto aquí hay un tema que tiene que ver con estos pequeños detalles que ustedes están viendo más adelante que leo. Pero quiero decir que hay problemas de mayor envergadura que no se han abordado ni por la ONU, ni por las organizaciones humanitarias, todo aquella. China realmente está destruyendo no solamente a la población urdíe, sino que también a la mongola y a todos los que se opongan. Por eso no le van a hacer un cuento a China, ni tampoco le van a decir a China que en realidad están violando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque están en cierto aspecto también, saben con quién quieren y cómo quieren pelear. Por eso muchas veces cuando se hablaba otras oportunidades sobre los derechos de la mujer, claro, los derechos de la mujer en países democráticos, claro, la pueden criticar, pero vayan a criticar los derechos de las mujeres en países musulmanes. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo y a lo que voy en cierto aspecto. Nosotros no nos sesgamos ni tampoco estamos escondiendo nada, pero pensamos realmente que la mayoría de las personas que hoy día piensan que tienen una calidad moral y ese es el problema que están hoy día sufriendo los gobiernos, los periodistas, los centros informativos que sienten que tienen una calidad moral más alta que cualquier otro y son capaces de utilizar su pluma, su, sus medios de comunicación y también utilizar todo para desinformar. Creo que en cierto aspecto hay que ser muy categórico. Un genocidio como acabo de plantear de Xinjiang, en la cual más de 3 millones de personas han sido desplazadas, donde son separadas, donde son destruidas sus diferentes lugares de culto, donde hay una reeducación. ¿Eso es lo que se ve en Israel? De ninguna forma. Hay una integración completa. Al estar allá uno sabe que hay una integración. Se le enseña tanto al israelita como a aquel que viene de otros países en su cultura. Pero lo que no se va a tolerar es justamente que alguien vaya y destruya lo que se ha construido. Ese es el punto que yo tengo, mi estimada Isa. Muchas gracias, mi querido More. Claudio, More Efraín, por favor. Bueno, pues yo quiero tocar 3 puntos muy sensibles para mi respuesta. Espero que no sea así. Primero que todo, la guerra para nadie es plausible. Jamás, jamás. El tema es qué la causó y cuáles son los fines que se siguen. En ese entendimiento, vemos que la causa no es solo lo que sucedió hace poco, ni posterior a ello, sino que la causa ha sido siempre el odio
respecto a la nación de Israel, al pueblo de Israel. No lo dice quien está hablando, sino ha sido probado por la historia. En ese entendimiento, en segundo lugar, pues lo que tocaste al comienzo, mi querida Isa, de naciones que han reconocido a este pueblo palestino como un Estado, pues es una situación que es discrecional. ¿Por qué? Porque de todos modos es cada nación la que elige hacerlo o no hacerlo conforme al gobierno en turno. Pero hay que tener en cuenta lo sesgado de esas opiniones o de esos reconocimientos para que se hagan. Normalmente, de acuerdo al derecho internacional, para que sea reconocido un Estado por otro Estado como nación o como pueblo, debe tener población estable y permanente, eso hace referencia a nación, un territorio definido, delimitado, un gobierno soberano, o sea, que haga un poder político enfático y directo, y una capacidad de entrar en relación directa con los demás estados. ¿Qué quiere decir? Capacidad de conducir las relaciones internacionales de una forma adecuada, pero con algo muy, pero que muy peculiar, y que es el estándar, regulado por un Estado de Derecho que lo legitime y basando su organización en una división de poderes, no en autarquías, no en otro tipo de, para no decir y mencionar más, para no agredir de pronto ideas de las otras personas. Entonces, ¿en presencia de qué estamos? De toda una fachada institucional en contra de Israel, con la connivencia ni más ni menos de la ONU, que es lo que voy a tratar en tercer punto. La ONU tiene un organismo que es la Corte Penal Internacional, el CPI, que obviamente tenemos que diferenciarnos de la Corte o Tribunal Internacional de Justicia, que es la que regula los temas de conflictos en el Estado, por ejemplo, el territorio, por ejemplo, límites. Pero hablo de la Corte Penal Internacional como el tribunal penal creado por el Estatuto de Roma. Tiene una cantidad de miembros, para mí pura burocracia, con todo el respeto, y lo digo públicamente porque así lo he dicho en otros escenarios. ¿Con qué información lo digo? Con la información de cuáles son los criterios que rigen la Corte Penal Internacional. Entre ellos, verificar la comisión o no de crímenes de lesa humanidad, genocidios, guerras, agresión interhumanitaria. Pregunta, ¿dónde está la ONU a través de su organismo regulando lo que pasó contra Israel, lo que ha ocurrido contra Israel, no solo dentro del territorio israelí, sino fuera, con sus habitantes que están dispersos entre las naciones? En ese entendimiento, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que ni más ni menos es simplemente una posición política con intereses económicos y con intereses armamentísticos para que se creen polarizaciones como la que tenemos hoy. En lo que decía mi querida Isa y en lo que se ha visto en los videos. Sí, es muy bueno opinar desde fuera, es muy bueno tener un criterio de fuera. El punto es en qué basamos esa opinión, en qué basamos ese criterio, en noticias ciertas, fehacientes, concretas y directas, o simplemente en una cantidad de información que llega abrumadoramente en las redes sociales, que llega abrumadoramente en canales de noticias que obviamente son de índole progre y de índole de izquierda, pero más allá de eso, porque en última no les interesan de qué línea estén, sino hay intereses políticos, económicos, pagos por ejemplo,
el que tiene asiento, no voy a decir nombres, inclusive ahorita se me escapa, en la ONU y le dieron la vocería del tema palestino. ¿Cuántos años lleva fuera de su territorio? Más de 10 años. ¿Cómo ha estado al tanto de la situación, entre comillas, para ellos humanitaria de su pueblo? Desde una torre de más de 10 pisos, donde aparentemente él tiene un poder económico muy fuerte. No, no, no. El punto claro es que toda noticia, todo criterio, toda perspectiva, no solo económica, política, social, sino de índole humanitario, debe tener un sustento, un soporte probado, cierto, certero, sin sesgo alguno, partiendo de algo que Israel no había atacado. A Israel lo han atacado. Israel se estaba defendiendo. ¿Con quién? Solo que Hamás, pobre Hamás, vuelvo y repito, la guerra para nadie es plausible. Pero no fue solo Hamás. Mira todos los aliados que tienen alrededor. Tenían totalmente sitiado a Israel. Esta sí es la noticia. Esto sí es lo que sucede. Entonces, porque Israel tiene cierto potencial, Baruch Hashem, si no, ¿cómo estaría ahorita? Potencial de defensa. Entonces, ya como no se dejó agredir, a pesar de que ha habido daños, a pesar de que ha habido muertes, a pesar de que ha habido situaciones difíciles, entonces ahora lo culpan de vulnerar el derecho internacional humanitario. Y citan qué pasó con esta noticia que es dentro de Israel, qué pasó con esto. Sencillo, eso tiene su lógica. En todo país, estado, nación, inclusive en el municipio con menos habitantes en cualquier parte del mundo, siempre habrá unos pro y unos contra respecto de la autoridad que está en ese momento. Entonces debemos tener la seriedad, la sensibilidad y la postura adecuada sin tomar partidos, sino siendo lo que es. En el caso mío, no tomo partido porque Israel siempre se ha defendido. No hay necesidad de tomar partido, soy pro Israel, soy pro sionista y no es por solo ideología, no es por solo terquedad, Hasbe Shalom, sino por postura sólida y clara, porque uno de una u otra manera le echa una ojeadita a la historia y uno ve qué es lo que hay en esos convenios internacionales, con todo el respeto, sesgados y aprobados por la ONU y los países que le hacen fiesta. En conclusión, simplemente, y lo digo por tercera vez, la guerra para nadie es plausible. El tema es, ¿cuál es la causa? Para Israel la causa es su pueblo, su nación, su defensa, a más de su territorio. ¿Y qué fin persigue? La estabilidad de su pueblo, su nación, su territorio, su institucionalidad, que la han querido socavar, no solo de dentro, sino de afuera hacia adentro. En consecuencia, estamos ante algo legítimo que obviamente en la guerra siempre traerá situaciones. Ahora, por último, qué pena que me entienda un segundito, para la ayuda humanitaria que le tocó a Israel, tratar de regularla y verificarla, porque todo lo que estaba entrando, la gente de Hamás era la que estaba aprovechando esos víveres, aprovechando esos souvenirs, pero ni siquiera al pueblo que sí estaba aguantando hambre a causa de ellos mismos, le daban la ración como era, se la mezquindaban. Y eso no lo digo por invención. Miren, inclusive, miren los elementos de noticias y mediáticos que inclusive son contra Israel. Ahí de vez en cuando se les escapa algo y ahí uno se da cuenta de eso. En conclusión, simple y llanamente, Israel está basando su defensa en que hubo previamente un ataque. Como todo tiene situaciones colaterales y obviamente para nadie es un secreto que Hamás y los demás de ese territorio, para no decir más nombres y para cortar, han propendido siempre por la destrucción y desaparición total de Israel. Y entonces Israel lo que ha hecho es defender su soberanía como una nación democrática en Medio Oriente.
Esa sería mi intervención. Muchas gracias, querido More. Efraín, por favor, querido More. Querido Raf, Emanuel. Es que estoy aquí leyendo y... Querido Raf, por favor. Muchas gracias a ti. Creo que, bueno, hay muchísimo que podemos hablar referente a lo que tú nos has expuesto. Yo he estado súper pendiente de cada una de las preguntas que nos has hecho y de los argumentos de nuestros Morín, que han sido simplemente contundentes, podría llegar a utilizar ese término, completamente contundentes. Sin embargo, la verdad es vista solamente cuando tenemos la capacidad y el ánimo de ver la verdad. Si no existe un ánimo de ver la verdad, aunque se presenten los argumentos, no vamos a seguir negando a ver. Yo sé que no todo el mundo es creyente de los libros sagrados de nosotros, el pueblo judío, la Tanaj, o conocido para muchos como Biblia, pero hay algo que sí podemos en algún momento decir, y es, dice las profecías de nuestros libros, que en los últimos tiempos la gente dirá, díganos mentiras, no queremos escuchar la verdad, y son tipos que se ven absolutamente. Tú puedes presentar todos los argumentos, puedes poner todas las cosas. A mí me causaba mucha curiosidad ver allí en el chat que hace 7 días se dieron los mismos argumentos, se desmintieron y ahorita mismo se siguen dando exactamente los mismos argumentos porque ya no existe argumentación. Y cuando se carece de argumentación se tiene que remoler exactamente lo mismo que ya se tenía porque ya no hay capacidad de defensa. Mientras que en el caso de cuando existe la verdad se argumenta y se ve a través de los hechos, de las cifras, se puede evaluar, se puede indagar, se puede en algún momento ver en cada una de ellas. Hay un aspecto fundamental y es la historia. La historia no miente. La historia no se puede cambiar, la historia se puede comprobar y se puede corroborar. Y este pensamiento que expreso a continuación yo sé que puede llegar a ser muy polémico para muchas personas. Y espero ser bien entendido. Nosotros como nación de Israel y como pueblo judío, incluyendo los que viven dentro del contexto de la diáspora, no estamos en contra de la existencia de la población civil mal llamada Palestina. Digo mal llamada porque nunca existió un Estado palestino, ni una raza llamada raza palestina árabe. Existió una raza históricamente llamada los filistín o palestinos en el contexto histórico de la Tanaj, pero que no tienen un amparo en el contexto actual, sino que simplemente se utilizó como una excusa de defensa y de ofensa hacia la población judía por parte en algún momento del Estado romano en su instante, en su momento y posteriormente acuñado dentro de lo que fue la famosa Gran Bretaña. Pero nunca existió dicha tal raza palestina. Sin embargo, no estamos en contra de la existencia de la población civil árabe mal llamada Palestina. Pero la historia refleja y respalda la existencia del Estado de Israel no solamente dentro de nuestros libros sagrados, sino a nivel general. Por lo tanto, la tierra que, abro comillas, ocupamos, ha sido nuestra tierra ancestral desde siempre, a la cual tenemos un derecho. Y me parecía muy curioso un argumento que veía allí en el chat y nuevamente lo vuelvo a colocar. Me pareció extraordinario, fue un aporte que hizo una de las personas que tenemos conectadas allí al chat y con esto cierro mi intervención. Y si tanto interés hay por la población palestina, ¿por qué los mismos países árabes se niegan a recibir a dicha población palestina? Este es uno de los aspectos fundamentales que desbarata completamente el argumento de un genocidio. No hay ataques de la población judía alrededor del mundo hacia la población árabe o musulmana. Desde ningún punto de vista no se escucha ese tipo de noticias, jamás. Sin embargo, existe un ataque sistemático hacia la población judía alrededor del mundo. Los hechos hablan por sí solos. Muchas gracias. Así es, así es, así es. Y quiero dar unas cifras para que las personas que
que hablaron la semana pasada y que hablan de esa precariedad alimenticia que se vive en Gaza por culpa de Israel, porque ese es la alimentación y el argumento que se da. Les voy a dar unos datos de países con hambre extrema, no solamente datos en cuanto a Gaza, como para que volteen a mirar a otro lado también. En el Congo hay 27 millones de personas que viven hambre, y la causa principal es la inestabilidad y la corrupción. En Sudán 18 millones, la guerra entre fracciones militares es la causante. En Yemen 17 millones por guerra civil. Yemen, que también somos atacados por Yemen, ¿no? Existe hambre. Afganistán 15 millones. La causa es por el régimen talibán y que la economía está colapsando. Siria 12 millones por una guerra civil que se vive y por un régimen autoritario. Nigeria, 10 millones, violencia, desplazamientos. Etiopía, 7,20 billones por sequías, conflictos armados. Cuba, 7.7 millones, crisis económica bajo la dictadura comunista. Pakistán, varios millones por desastres naturales e inestabilidad. Burkina Faso, Malí, Níger, millones. ¿Por qué causa? Por violencia extremista. Sudán del Sur, 7.7 millones por guerra civil y hambre estructural. Somalia, millones. ¿Por qué motivo? Por casos crónicos y extremismo islamista. Somalia, extremismo islamista, el mismo extremismo islamista que está llevando a Gaza, el que estaba llevando a Gaza una hambruna, y es por el mismo régimen que muchos de los que nos escriben y defienden. Es absolutamente absurda esta ideología. Bueno, llegamos al final de Col Israel. Mi querido Moré Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos. A mi querido Raf Emanuel, también muchísimas gracias. A mi querido Moré de Chile, de la comunidad de Chile, mi querido Moré Claudio. Y quiero dar un saludo de verdad a todos los que estuvieron ahí conectados, a todos los que se respondieron y nos ayudaron también a responder cuestionamientos, como Javier, como Mónica Mateus, como Cindy Martínez, David Olier. Muchas gracias a todos aquellos que se conectaron. Esta es la voz de Israel. Algún día vamos a hablar no de este tema, de este conflicto, vamos a hablar de cosas muy buenas, pero pues en este momento tenemos que ser esa voz de los que amamos y respiramos Israel y que definitivamente seguimos Israel todos los días y no nos basamos en informes de TikTok, sino que realmente nos metemos en esta realidad con cifras reales y con acontecimientos reales. Mi querido Raf Emanuel, por favor, despídenos. Pues a nuestro querido Moré Efraín y a nuestro querido Moré Claudio, por favor, despídanse por favor de nuestra querida audiencia y los que se conectaron el día de hoy. No sé quién primero. A todos los que nos acompañaron y que estuvieron con nosotros, a nuestros Morim, a ti Isabel, muchísimas gracias. Gracias de verdad por estos espacios tan maravillosos y esperamos seguir integrados defendiendo la verdad. Gracias, mi querido Moré Emanuel, querido Moré Efraín. Bueno, muy agradecido por este espacio. Este espacio es un manantial de refresco ante tanta situación de noticias